Apocalipsis es un libro maravilloso de muchas enseñanzas que hemos venido estudiando hasta este momento y hemos analizado ya que Juan se encontraba en la isla de Patmos cuando recibió esta revelación de este maravilloso libro. Había sido enviado al exilio de la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, o sea, por dar el testimonio de Jesucristo, según el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Patmos era una pequeña isla rocosa que estaba allá en el mar Egeo. Era de unos 6.4 por 12.8 kilómetros en este mar conocido como el mar Egeo, y estaba a unos 80 kilómetros al sudeste de Éfeso, frente a la costa de lo que hoy se conoce como Turquía. Es probable que esta isla sirviera de asentamiento penal romano. Se puede decir que era el exilio precedido de azotes, y el exiliado, en este caso como Juan, era marcado de grillos y era hecho a perpetuidad. Era provisto de escasas ropas y insuficiente alimentación, y se veía obligado a dormir en el suelo también, dentro de una oscura prisión, y a trabajar a punta de lanzas dadas por capataces militares. Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias que existían en aquel tiempo y para todos los cristianos de todas las edades, por supuesto. Apocalipsis dirigido expresadamente a las 7 iglesias que están en Asia, según el versículo 4 del capítulo 1. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eso dice el 1:11. Ahora, el término Asia no se refiere al continente asiático, sino a la provincia romana de Asia, que se localizaba sobre la margen oriental del mar Egeo, lo que hoy día constituye la costa occidental de Turquía. Eran más de 7 congregaciones, por supuesto, que se localizaban en esta provincia, pero estas 7 que se mencionan fueron escogidas como congregaciones representativas de aquellas o de aquellos tiempos y de nuestro tiempo. Aunque el libro de Apocalipsis fue dirigido únicamente y expresamente a 7 iglesias, su propósito fue el que, al igual que los demás libros del Nuevo Testamento, que fueron dirigidos a lectores expresos, se distribuyera también a una mayor circulación de lectores. Cada carta de los capítulos 2 y 3 incluye este mensaje: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2 versículo 7. Ahora, pálpese usted a los lados de su cabeza. ¿Tiene usted por lo menos un oído? Si es así, entonces el libro de Apocalipsis fue escrito también para usted. Su recepción es importante. El deber es de oír y guardar el mensaje y leerlo y ver que sí se puede entender. Su lectura, claro, en voz alta a la iglesia. Es lo que nos enseña a nosotros las Escrituras en el Nuevo Testamento. Escrituras que nos hablan de cómo las otras cartas eran leídas en las congregaciones. Pablo le dijo a Timoteo: no descuides la lectura, es decir, la lectura en público. Dice Colosenses capítulo, si usted quiere leer conmigo, 4:16 de Colosenses, dice la Escritura lo siguiente: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Estas cartas, si usted ve también 1 Tesalonicenses 5:27, nos enseña también que eran leídas entre los cristianos de las congregaciones. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea, dice, a todos los santos hermanos. Eso dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 27. Amados hermanos y amigos, y por supuesto, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4 versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estamos hablando de una lectura en público. Por eso, el Apocalipsis es igual en este sentido a las cartas del Nuevo Testamento. Muchos cristianos debían leerlas, estudiarlas, analizarlas y por supuesto que podían entenderlas. Todos los cristianos podemos entender
este libro maravilloso del Apocalipsis. Dios espera que entendamos Apocalipsis, por lo menos su mensaje esencial. Cuando Daniel se acercaba al final de las revelaciones que se le dieron, se le dijo, si usted lee Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, en vista de que el cumplimiento, por supuesto, de muchas de las profecías que Daniel recibió, eran muy lejanas, es decir, en el futuro, muy lejos del tiempo en que Daniel recibió estas profecías, no se esperaba que los que vivieran en el tiempo de Daniel, de este profeta, entendieran este libro. Según Daniel 8:27, encontramos que le dijo, no selles estas palabras de esta profecía, de este libro. A Juan, en cambio, en el capítulo 22, versículo 10, le dice el Señor, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Ahora, el cumplimiento del libro de Apocalipsis había de dar comienzo inmediatamente, porque eso ya lo estudiamos en el 1:1 y versículo 3, y se esperaba que los que lo leyeran lo entendieran. Eso dice el 13 y versículo 18. Esto no significa que podamos entender todo lo concerniente al libro. En el capítulo 10 emitieron sus voces 7 truenos, por ejemplo. Juan dijo que cuando estaba a punto de escribir lo que decían, oyó una voz del cielo que le dijo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Eso dice Apocalipsis 10, versículo 4. Entonces, tal vez este pasaje se incluyó acá en esta historia para grabarnos en nuestras mentes que todavía hay algunas cosas que no sabemos y jamás sabremos. Según Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Hay algunas cosas acerca del libro de Apocalipsis que podemos entender y que Dios espera que entendamos. El propósito del libro es revelar, no ocultar. Si no pudiéramos entender las enseñanzas más importantes del libro, no podríamos recibir la bendición que se promete a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apocalipsis 1, versículo 3. Así es esto, amigos y hermanos. Pero como bien nos quedamos pendientes en la lectura de un capítulo 19 de Apocalipsis 11 al 21. Hemos estado analizando ya brevemente lo que es el contexto histórico. Ya hemos analizado un poco lo que significa la visión del Armagedón, pero necesitamos leer este texto para comprender un mensaje que está aquí en el capítulo 19, 11 al 21. Vamos a leer. Dice el texto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo, libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Por supuesto, es un poco complejante la lectura de estos versículos, mi amado oyente, pero lo entendemos. Pero
como ya notamos, para interpretar correctamente este texto, es necesario saber quiénes son estos enemigos que la Escritura nombra: la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra, y por supuesto la mujer, la ramera. Ahora, los premilenialistas dicen que estas son los enemigos que Cristo va a destruir cuando venga por segunda vez a la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Pues ya hemos dicho que la Biblia, especialmente el mismo libro de Apocalipsis, va a ser el mejor intérprete que podemos tener. La bestia, en este texto, ya fue introducida en el capítulo 13 y otra vez en el capítulo 17. Allí vamos a ver el gran principio de la interpretación de Apocalipsis, porque vamos a encontrar que junto con el símbolo se da la interpretación. En el capítulo 17 encontramos a la gran ramera, enemigo del pueblo de Dios, sentada sobre la bestia. Cuando el apóstol Juan vio esta visión, se quedó asombrado. Y en el versículo 7 la Biblia dice, Apocalipsis 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Ahora, fíjese bien, amigo que está escuchando y hermano, fíjese bien que el ángel le está prometiendo dar la explicación de este misterio, o sea, la interpretación divina de ese símbolo de la gran ramera y la bestia. Ahora, para poder entender perfectamente este pasaje, es necesario poder leer el capítulo 17, 8 al 18, para poder comprender perfectamente este mensaje. Dice así el capítulo 17, 8 hasta el 18, y lo leemos, y espero que usted también tenga su Biblia, o por lo menos tome nota de estos pasajes. Dice el Apocalipsis 17, 8 hasta el versículo 18. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué quiso Él? Poner de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amado hermano y amigo, aquí tenemos un gran mensaje para nosotros. Si usted leyó conmigo este pasaje, le suplico que se fije en los versículos 9 y 10. Dice el texto, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son, o sea, en la Biblia usted no va a encontrar los términos representar, porque el término representar es un verbo que se usa en el castellano, en nuestro lenguaje. Pero en el lenguaje griego y en el hebreo no se encuentra la frase representar, se encuentra la frase son, soy, él, yo soy, dice el Señor, y son. En este caso, son es el término que se usa en vez de la palabra representar.
Entonces el ángel está diciendo, las 7 cabezas representan 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Según Apocalipsis 17, 9 al 10, la bestia tiene 7 cabezas, y estas cabezas son reyes. Ahora, esto ya no necesita de interpretación, amigo y hermano. Es la interpretación de Dios. La bestia es una nación, es un poder civil. Cuando la Biblia dice que estas cabezas son 7 reyes, ya no está hablando simbólicamente para que busquemos el significado de la palabra reyes. La bestia representa un poder, o sea, un gobierno civil. ¿Cuál? Bueno, sabemos que fue un gobierno relacionado con la gran ramera, ¿verdad? Según Apocalipsis 17, versículo 3. Para esto tenemos que hablar también de la gran ramera. ¿Quién es esta mujer? Otra vez el ángel nos ha prometido una explicación. Yo te diré el misterio. Dice, y la da en el versículo 18 de este mismo capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Oiga bien esto, amado oyente. La mujer que reina es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, el 17-18 de Apocalipsis, este versículo es uno de los más importantes en todo el libro. Grábese este texto de memoria, Apocalipsis 17, versículo 18. Es esencial considerarlo en detalle y creer lo que dice para entender este libro. La palabra de Dios dice que la mujer, la gran ramera, representa una ciudad. Representa la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en tiempos cuando Juan vio la visión. Muchos dicen que la gran ramera representa una iglesia, pero la Biblia dice que representa una ciudad. ¿A quién vamos a creer? Ciudad no es símbolo, es la interpretación del símbolo de la ramera. Y ciudad no quiere decir iglesia, sino que simplemente quiere decir ciudad. También fíjese en el tiempo del verbo, reina. No dice reinó ni reinará, dice reina. No dice hablando de pasado o del futuro, sino en el presente. Presente. Cuando Juan escribió este libro, el reinado de esta ciudad ya estaba en vigencia. La única ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo que el apóstol Juan recibió esta revelación era Roma. Por tanto, amado, yo quiero ir al grano, quiero ir al centro, para no andar rodeando tanto al ir a Apocalipsis. Durante todo el primer siglo, Roma gobernaba el mundo antiguo. Ella era la capital del mundo. Permitía la existencia de ciertos gobiernos, pero todos estaban bajo su control, bajo su dominio. Los judíos, por ejemplo, tenían su propio rey o reyes judíos, pero estos reyes, como Herodes, por ejemplo, estaban sujetos a los mandatos del Imperio Romano. Usted puede comprobar todo esto en cualquier libro de historia mundial o en cualquier enciclopedia o diccionario bíblico. La ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra cuando Apocalipsis fue escrito era Roma. Por tanto, de acuerdo con la interpretación que el ángel reveló, el apóstol Juan recibió esta revelación. La gran ramera era la ciudad de Roma. Centrada, por supuesto, esta ciudad de Roma está sentada en 7 montes. Todos saben y hasta los poéticos de Roma hacían poesías acerca de la gran Roma asentada en medio de 7 cerros, 7 colinas, 7 montes. La gran ciudad literalmente de Roma está sentada literalmente, rodeada por estos 7 cerros. Alguien dirá que no es Roma, sino que aquí está hablando de Babilonia. Alguien dice, no, aquí no está hablando de Roma, está hablando de Babilonia. Y porque dicen que el 17:5 nos enseña Babilonia, la grande. Lea usted conmigo, ¿por qué algunos dicen que es Babilonia? El 17 versículo 5 dice, y en
su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En base a esto, dicen que Babilonia es de la que está hablando Apocalipsis, o sea, la mujer, la ciudad, es Babilonia. Pero la interpretación del símbolo es que la mujer es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el primer siglo, o sea, Roma. De hecho, la ciudad de Babilonia fue conquistada por Ciro unos 539 años antes de Cristo. Ya para el tiempo que Juan escribe esta carta o este libro o recibe esta revelación, Babilonia no existía, amado oyente. Claro que Babilonia era figura porque era un imperio poderoso, mundano, y también era opresor del pueblo de Dios. Y viene a ser comparada con la gran ciudad que reinaba en el presente de Juan, Roma. Por tanto, ya para el tiempo de Juan, Babilonia no existía. Otros han pensado que la gran ramera se refiere a la Iglesia Católica Romana, pero no es así, amigo. Hay que dar la interpretación correcta a la Biblia. Debemos entender que la Iglesia Católica Romana no existía en aquel entonces. Ella empezó cientos de años después, y su jefe espiritual, conocido como el Papa, no existía con el poder que goza ahora, ya más de 1000 años después que Juan escribió o recibió esta visión. Así que, con respecto a esta información y a este tiempo, volvemos y decimos que la Iglesia Católica Romana no puede ser la gran ramera del libro de Apocalipsis. Además de esto, la ramera no era una iglesia, sino una ciudad con poder militar y político sobre los reyes de la tierra. Podemos discutir, amado oyente, por mucho tiempo y alegar que la ramera representaba una u otra cosa, pero la interpretación divina siempre está allí en el libro de Apocalipsis y está muy clara. La ramera era Roma, la capital del imperio romano de aquel tiempo. Esta ciudad representaba la misma Babilonia, al igual que los medos persas, los sirios, Roma, Egipto, Babilonia, son imperios poderosos, mundiales, poder político, pero también tenían mucho poder en cuanto a la inmoralidad. Por eso, no podemos aplicar por la misma interpretación que tenemos en el 17:18 de Apocalipsis, que dice que es la ciudad que reina en el presente de esa revelación. Entonces, ¿quién era la bestia? Ahora, con esta información, ¿quién era la bestia? Ya aprendimos que era un poder, o sea, un gobierno civil. También hemos visto que estaba relacionada íntimamente con la gran ramera. Y ahora sabemos que la ramera era la gran ciudad de Roma. Por tanto, es fácil concluir que la bestia era el imperio mismo de Roma, el imperio romano. Aún las 7 cabezas que representaban 7 montes y al mismo tiempo 7 reyes, confirman esto, ya que la ciudad de Roma fue edificada sobre 7 montes. La bestia era el poder civil de Roma, o sea, el imperio romano. Especialmente el poder investido en el propio emperador. En el tiempo de Juan era Domiciano quien gobernaba y reinaba. Desde el año 81 después de Cristo hasta por el 96, este emperador tomó el reino. Pero por supuesto no podemos especificar un emperador. No era solamente un emperador, sino que el poder del imperio fue investido en sus emperadores, es decir, varios emperadores. Es cierto que ciertas características de la bestia han sido identificadas en varios personajes a través de los siglos, tanto gobernadores como dirigentes religiosos, pero si aceptamos como final la interpretación que la misma palabra de Dios nos da, tendremos que llegar a la conclusión que la bestia era el poder, o sea, el estado civil de Roma, la perseguidora de la iglesia. Y en realidad, comparando la descripción de la gran persecución que la bestia lanzó contra el pueblo de Dios con la que se empeñó en el imperio romano en los últimos años del primer siglo, encontramos un acuerdo exacto. La gran Roma, perseguidora de la iglesia. Pero
hay otra prueba que debemos aplicar a esta interpretación todavía. ¿Qué tiene o qué tenía esto que ver con los cristianos a los cuales Juan escribía? Pues todo, amado oyente, todo. Eran los que estaban sufriendo y que iban a seguir sufriendo en las manos de esta bestia romana. El Señor Jesucristo no quería dejarles en duda de que tendrían que sufrir todavía más y gravemente, pero también Él quiere asegurarles que el gran enemigo de la iglesia de aquel tiempo sería castigado y al fin derrotada o derrotado. De esto trata la gran batalla de Armagedón, en la cual Cristo destruye a la bestia y a todos sus compañeros. Roma, la perseguidora, iba a ser derrotada por Cristo. Este es el gran mensaje aquí. Los cristianos perseguidos podrían estar seguros de esto, y la visión del Apocalipsis 19, 11 al 21 lo revelaba. Eso es lo que quería explicar claramente. Así que otra vez no puede haber duda sobre la identidad de la bestia. Queremos analizar cuidadosamente. En resumen, la bestia que Cristo destruyó en la batalla de Armagedón fue el poder civil de Roma, que en aquel tiempo, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estaba persiguiendo a los cristianos. Después de un poco de tiempo, el poder perseguidor del Imperio Romano iba a ser destruido una vez para siempre por el Señor Jesucristo. Esta, amado oyente, fue la gran batalla de Armagedón. No fue una batalla campal literal, sino que esos caballos, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro, estos caballos y quienes los montaban eran figuras, no literales. Nadie iba a ver un caballo volando con su jinete y haciendo guerra. Todo esto eran figuras de la forma en que Dios, Cristo, iba a vengar a los suyos, a su pueblo. El falso profeta, ¿qué hay del falso profeta? Bueno, ya que entendemos la identidad de la bestia y del falso profeta es bastante sencilla, ya que la relación entre ellos es íntima. Según nuestro texto de Apocalipsis 19, versículo 20, el falso profeta es aquel que había hecho delante de ella, la bestia, las señales delante de ella, la bestia, estoy hablando que ella aquí es la bestia, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de esta bestia. Bueno, esto necesita que se entienda esto de la marca, porque también ha traído confusión. Ellos habían adorado su imagen. El falso profeta es la otra bestia de que habla Apocalipsis 13, amigo. Si usted lee Apocalipsis 13, del 11 al 15, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuyas heridas mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorara. 11 al 15 de Apocalipsis 13. De estos textos aprendemos 3 puntos importantes que nos ayudan a identificar a este falso profeta. Por supuesto, ha habido muchos falsos profetas. El mismo apóstol Juan escribió en su primera carta, primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero aquí estamos considerando el falso profeta que se relacionaba directamente con la bestia de Apocalipsis. Por tanto, tenemos que identificarlo en lo que el Apocalipsis nos enseña.
Primeramente, los textos que citamos en Apocalipsis nos enseñan que la autoridad del falso profeta proviene de la bestia, o sea, del emperador romano. Ya entendemos que el emperador romano contiene ese poder en sus manos y que todo el imperio y el estado civil de Roma consideran la bestia, concentrado en el emperador mismo, Domiciano en este caso. Es decir, que sus enseñanzas están apoyadas por el Estado romano. ¿Cuál es la enseñanza de este falso profeta? Bueno, aquí podemos decir que sus enseñanzas están apoyadas por el Estado romano y todo el poder de su ejército. Según estas escrituras, en segundo, aprendemos también que este falso profeta promueve la adoración de la bestia, o sea, del emperador romano. Por tanto, es la directiva de una religión falsa, el culto al emperador romano, la bestia. El punto básico de este culto era el homenaje que se rendía a la imagen de la bestia. Cuando hablamos ahora, mi amigo, de la bestia, nos referimos al emperador mismo, en este caso Domiciano, el emperador que reinaba en Roma, hecha por orden del falso profeta. Y tercero, podemos ver que la Biblia enseña que este falso profeta persigue a todos los que no adoran a la bestia. Por tanto, el emperador romano es quien obligó a todos para que le adoraran. Bueno, amado oyente, yo le suplico que lea otra vez con mucho cuidado los textos relacionados con el falso profeta para comprobar que la Biblia, no los hombres, enseña exactamente lo que hemos dicho. Con cuidado, lea por favor el capítulo 13, 11 al 15 y el 19-20. Así que el falso profeta representa la falsa religión de Roma en el tiempo del apóstol Juan, y esta religión falsa era el culto al emperador romano. No hay tiempo para continuar, pero la religión falsa centrada en ese gran imperio romano era un culto específico, la adoración al emperador romano conocido como la bestia. Por supuesto, vamos a seguir analizando esto, si Dios lo concede, en la próxima intervención, porque necesitamos comprender un poco más esto que ya hemos dicho acerca de la mujer, la ramera, la bestia, el falso profeta y otras cosas más, que ya entramos en lleno en estas cosas y tratamos lo más que podemos, amigos, por ir al grano de lo que nos enseña el Apocalipsis realmente, para poder entender todo el contexto del libro. Pero como siempre, no nos despedimos sin antes hacer un llamado a nuestros amigos al arrepentimiento. El Apocalipsis nos enseña a nosotros que el cristiano es victorioso con Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, tenga por seguro que es victorioso, porque el tema del Apocalipsis es la victoria de Cristo y los suyos sobre Satanás y los suyos. Usted debe elegir del lado de quién estar. Si el de Cristo, que es el victorioso, que nunca pierde y nunca falla, o del perdedor, que es Satanás, el gran dragón del Apocalipsis. Amigo, deslíguese, despréndase de las garras de Satanás, del perdedor, del vencido por Cristo y del que será derrotado por último en el día final. Y venga el Señor arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose en las aguas del bautismo, sumergido para el perdón de pecados. Y agréguese, hágase parte de la gran familia de Dios, añadido por el Señor mismo a su pueblo, según Hechos 2:47. Arrepiéntase y bautícese para el perdón de pecados, y sea de los fieles cristianos, y sea de los victoriosos con Cristo. Amados, que la paz de Dios sea con todos.